José Luis Escarabajano. Al límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas y amigos oyentes de Radio Marca, la radio del deporte? Espero que bien, y vamos a iniciar un fin de semana al límite, pero hoy cortado medio al límite, porque mañana domingo no habrá la habitual tertulia, porque Radio Marca va a ofrecer en directo el Gran Premio de MotoGP de Japón, donde, si todo va normal, Marc Márquez será nuevo campeón del mundo de la categoría, sería su 9º título mundial. Por ello, hoy nuestro programa será inhabitual. Vamos a abordar en la primera parte lo que sería la tertulia del domingo, y en la segunda parte del sábado, donde hablamos de práctica deportiva, de intentar animarles a que se muevan, que el deporte, no olviden, es puente de salud. Y salud técnica, profesional, con el gran Dani López, y en la coordinación y producción con Xavi Vergara. Y sin más dilación, porque hoy el tiempo vuela, y nunca mejor dicho, primera comunicación telefónica con Guadalajara, donde se encuentra Gerardo Cebrián. Hola, Gerardo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Y creo que fuera de Madrid, madrugando como es habitual en él, Chema Uceta. Buenos días. Buenos días. Estoy en Madrid, ¿eh? En Madrid. Estoy en Madrid. Sí, muy bien. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a dedicar en la parte de tertulia el tiempo prometido, bastante, espero que suficiente, para hablar del Mundial de Atletismo. Primero lo nacional y luego algún apunte más que no abordamos la semana anterior a nivel internacional. Pero antes, Chema, si te parece, una pincelada sobre algo que ya comentamos también la semana anterior. ¿Quién sería el sustituto de Scariolo al frente de la selección española de baloncesto? El favorito parecía que sería uno, pero al final el que parecía menos favorito, Chus Mateo, ha sido el elegido. Y Chema Uceta, de alguna forma tengo yo la impresión de que tú tenías esa sensación, ¿no? Bueno, ya lo dije la semana pasada, que aunque Pablo Laso parecía, digamos, tener más posibilidades, yo creía que Chus Mateo tenía muchas posibilidades de ser el seleccionador. Ha hecho una muy buena campaña, no la última, sino los años que ha estado al frente del Real Madrid. Es un chico joven, afronta ahora un reto, además, que requiere, pues eso, mucha energía. Hay que renovar al equipo tras una década, pues, de muchos triunfos. Pues ahora realmente la selección española necesita una renovación en un momento difícil, donde los jugadores veteranos, los pocos que quedan, pues se van a retirar, donde los jóvenes están yendo a Estados Unidos, donde las ventanas de calificación de los torneos FIBA pues no va a poder contar con muchos jugadores importantes, y me parece que es una elección muy acertada, la verdad. Uh-huh. Gerardo, ¿tú cómo lo ves? Coincido con Chema. Ya dijimos también que normalmente el favorito, cuando te dan de favorito, es que no ganas. Uh-huh. Sí, no, además me parece, le seguí bastante en su etapa de primer entrenador del Real Madrid, y la verdad es que le veo un tío muy ponderado, muy serio. Me parece que va a ser un gran seleccionador. Chema, para terminar, creo recordar que él estuvo también durante una etapa de su trayectoria deportiva como ayudante en el equipo nacional de Scariolo, ¿no? Sí, tiene una trayectoria como entrenador ayudante bastante importante. En la selección, yo creo que también en el Unicaja, o sea que él realmente ha empezado desde abajo, y eso también le va a ayudar mucho a poder también, o le ayuda mucho a trabajar con su staff, con su equipo técnico, porque él ha vivido esa posición. Entonces, cuando un entrenador que ha estado mucho tiempo de ayudante pasa a ser primer entrenador, pues es un salto difícil, pero también tiene la ventaja de que puede comprender mucho mejor los ayudantes cómo se sienten, cómo pueden ayudar, cómo pueden ser útiles, y creo que esa es una experiencia muy buena que ha demostrado en el Real Madrid, que le ha valido muchísimo. Así que, bueno, creo que en definitiva que la elección es muy buena. No digo que no hubiera sido buena la elección de Pablo Laso, sin duda también lo habría sido,
pero creo que la energía de Chus Mateo, sus éxitos en el Real Madrid, Pablo llevaba ya unas temporadas que después de salir del Madrid, que tampoco le había ido excesivamente bien. Yo creo que él Pablo Laso necesita volver a entrenar a un club, volver a coger la confianza como entrenador en un club, volver a tener éxito en un club. Creo que ese es el tema para él en este momento, y la selección es otra cosa, ¿no? Así que, bueno, pues bien. Ahora, es verdad que tiene una tarea difícil por delante, porque, bueno, el equipo ya no es el equipo que consiguió el Campeonato del Mundo, los Eurobásquet y tal. Lo hemos visto en el último Eurobásquet, incluso pues con la peor calificación de la historia, y sobre todo con este ataque furibundo que tiene ahora la NCAA, es decir, la Liga Universitaria de Estados Unidos, dando dinero a los jugadores, que realmente pues los mejores jugadores van a estar ahí en un baloncesto universitario que no va a permitir a esos jugadores jugar en las ventanas FIBA, y que además pues bueno, es otro reto más, pues que sea para bien, porque en definitiva será el éxito del equipo nacional. Y vamos a entrar de lleno en el mundo del atletismo, Gerardo y Chema. Tenemos aproximadamente un cuarto de hora. Yo creo que hay tiempo suficiente y vamos a comenzar, si te parece, por lo que habíamos indicado inicialmente la semana pasada. Gerardo, el análisis de la participación española. En el medallero, como hemos obtenido medallas de oro de mi paisana María Pérez en la marcha, hemos quedado, creo que bastante arriba, quintos o sextos, pero en realidad fuera de la marcha, 2 de oro y una de bronce de Paul Magrat. Ha habido bastantes finalistas, pero ninguna medalla más. Positivo, bien, notable. ¿Cómo calificarías la actuación general de nuestro equipo, Gerardo? A ver, los números son espectaculares. Evidentemente, ¿no? Eres quinta del medallero. Hay que precisar que empatado con otros 3 países, con Botswana, Nueva Zelanda y Suecia, ¿no? Que también han sacado 2 oros y un bronce. El medallero suele ser una clasificación engañosa, porque según esa clasificación, pues por ejemplo, somos mejores que Italia, y en cambio Italia ha sacado 7 medallas. Lo que pasa es que solo tiene un oro, y como se computan los oros, la clasificación del medallero es por el número de oros, luego por las platas y luego por los bronces, pues claro, somos mejor que Jamaica, que ha sacado 10 medallas. Una de oro, 6 de plata y 3 de bronce. Por lo tanto, es una clasificación que yo no sé por qué se hace así, y no por número de medallas. La clasificación más real es la de finalistas, puntos, ¿no? Por finalistas, claro, porque el sistema es que das un 8 puntos a la medalla de oro, 7 al segundo puesto y así sucesivamente hasta un punto al octavo. ¿Y ahí cómo quedamos? Pues ahí somos décimos, empatados con China. Seríamos sextos de Europa, y esa es la clasificación real, ¿no? Con 50 puntos. Entonces, claro, los números son fantásticos, porque bueno, pues vas a un mundial y quedas en décima del mundo y los sextos de Europa. Realmente es nuestra clasificación, ¿no? Ese sexto puesto de Europa, que además es el que obtuvimos en la Eurocopa de selecciones celebrado en Vallehermoso, ¿no? Curiosamente, ¿no? Pero el problema es que esos números esconden muchas carencias, muchas deficiencias, porque efectivamente son 51 puntos y 50 puntos y 14 finalistas, pero es que de los 14 finalistas, 8 son de marcha. Solamente son 6 de pruebas en pista. A mí me deja muy mal sabor de boca, porque además hay 47 pruebas en el Mundial. Hay 23 pruebas de hombres, 23 pruebas de mujeres y una prueba mixta, que es el relevo 4x4. Y resulta que de esas 47 pruebas, en 23, no es que no hayamos tenido finalistas o semifinalistas, es que no hemos tenido a nadie.
O sea, el atletismo español no ha estado representado. Entonces, yo lo que creo es que la Federación Española debería hacer autocrítica y ver qué ocurre con el atletismo español al margen de la marcha, donde evidentemente somos la mayor potencia mundial, sin ninguna duda, teniendo en cuenta, ojo, que falta Rusia, ¿eh? Rusia hace años que no compite. Entonces, y mucho me temo, porque además ya ha habido reuniones a raíz desde que han regresado de Tokio, en el que no ha habido ningún tipo de autocrítica. O sea, todo es maravilloso y lo estamos haciendo muy bien. Y bueno, pues la historia hecho, que hemos llevado... en los próximos Juegos Olímpicos únicamente habrá una prueba masculina y una prueba femenina de marcha, ¿no? Claro, solamente el 20 kilómetros, bueno, medio maratón lo van a llamar ahora. Y en los campeonatos del mundo la idea del señor Sebastián Coe es cargársela tanto el maratón como la marcha y sacarlo a otra competición. O sea, el maratón se haría el título mundial en un maratón comercial y las pruebas de marcha en el Campeonato del Mundo de Selecciones de Marcha. Habría 2 títulos, el individual por un lado y el por equipos en otro. Entonces, claro, nos podemos presentar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles pues con 6 atletas que han sido finalistas en la última gran competición, que es la de esta que acabamos de vivir en Tokio. Entonces, no podemos ir a un campeonato del mundo con un lanzador y no podemos ir a un campeonato del mundo con 2 saltadoras, por ejemplo, ¿no? No podemos ir a un campeonato del mundo, por mucho que digamos los relevos, bueno, pues no hemos tenido atletas ni en 100, 200 ni 400, por ejemplo. No sé, es escandaloso. No tenemos ningún atleta en maratón. España siempre ha sido una potencia en maratón. Hay muchas carencias y lo que ocurre, claro, que podemos sacar pecho. Porque sí, claro, la marcha lo está tapando. Claro, la marcha, claro, con de 14 finalistas, 8 marchadores, está todo dicho. Es brutal, pero no es como, por ejemplo, el quinto puesto empatado con nosotros de Botswana en el medallero. ¿Es en Botswana el quinto mejor país del mundo en atletismo? Evidentemente no. Pues nosotros en esta clasificación es engañosa también. Chema, imagino que estarás plenamente de acuerdo con Gerardo, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo. Vamos a ver, es verdad que mientras la marcha sea una especialidad que forma parte del programa, pues oye, bienvenidos sean los resultados de la marcha, ¿no? Porque evidentemente, pues ahí, pues el espectáculo español ha sido magnífico, ¿no? Tanto por las medallas como por los finalistas. Pero es verdad que son datos demoledores los que indica Gerardo, es decir, que en la mitad de las pruebas ni siquiera hayamos participado, me parece lamentable, ¿no? Claro. Luego resulta que en la pista no ha habido ninguna medalla y seis finalistas nada más. Pues hombre, si analizamos esos datos realmente es lamentable. Claro. Bueno, entonces, claro, podemos caer en el autoengaño de decir, no, está ayudado de coña, somos los sextos del mundo, los sextos de Europa, los quintos del mundo, no sé, etcétera, y tal, pero realmente hay que analizar en profundidad. Y yo entiendo que la Federación de Atletismo, pues a lo mejor de cara para afuera, sus patrocinadores, etcétera, pues venda las buenas noticias nada más, pero de cara para adentro entiendo, y Gerardo dice que no, y yo no lo sé, pero entiendo que debería haber una autocrítica y debería haber pues una concienciación muy importante en el sentido de que hay que promover atletas de más especialidades para que podamos participar, si puede ser en todas o en casi todas, y además atletas que realmente tengan opción de hacer algo importante en la pista de atletismo. Y sobre todo teniendo en cuenta que quizá en el próximo mundial a lo mejor solo hay pista, ¿no? Por lo que está diciendo Gerardo. Claro, ¿no? Entonces, bueno, claro, es que ese es el problema, Chema, es que la política de ayudas a atletas de la Federación Española de Atletismo se ha venido abajo. Ahora mismo solamente se tocan becas por actuaciones en la categoría absoluta. Entonces, evidentemente, estos 8 atletas que han quedado entre los 8 primeros van a tener ayudas. Y hemos tenido, por ejemplo, es que este es el quid del problema, hemos tenido
las mejores actuaciones de la historia en el Campeonato Europa Sub-20 y en el Campeonato Europa Sub-23. Hemos sido líderes en la clasificación de finalistas, ojo, y en el medallero en Europa. Ajá. Y resulta que cuando yo pregunto, y además medallas y finalistas en todas las especialidades, no solamente en marcha, en todas. En marcha, por supuesto, hemos ganado, tanto en chicos como en chicas, ¿no? En ambos campeonatos. Pero en todas las especialidades, en todos los grupos, en velocidad, en medio fondo, en salto, hasta en lanzamientos hemos sacado medallas y finalistas. Pero claro, cuando tú preguntas, oye, ¿y ahora el año que viene, que ya pasa la categoría absoluta, qué? Dice, bueno, no sé, es que claro, tengo una ayuda, en función del puesto que haya quedado, de 1.000 o 1.500 euros al año. ¡Qué barbaridad! Al año. Claro. O sea, que son como entre 100 y 130 euros al mes. ¿Qué ocurre, Chema? Que nuestros mayores talentos, tú antes hablabas del baloncesto de la NCAA de Estados Unidos, bueno, pues eso mismo ocurre a nivel de atletismo. ¿Qué ocurre? Que antes tenemos como 200 y pico atletas en las universidades de Estados Unidos. Antes se iban atletas de cierto nivel, ¿vale? No, ahora se van los mejores, directamente, porque obtienen una beca de estudios que les pagan. Una beca de estudios en Estados Unidos puede estar por los $100.000 al año. Te pagan los estudios y claro, ¿qué ocurre? Pues que los atletas pues no pueden sobrevivir. Claro. Bueno, ahora ya incluso, fíjate que ya no solo es que le den una beca, bueno, puede haber becas, depende de la universidad, pero bueno, siempre son muy altas, pero es que además ahora ya les pueden pagar dinero. Dinero, exactamente. Entonces, claro. Tú oyes las entrevistas y las declaraciones del seleccionador y del presidente y claro, yo digo, pues mira, pues seguimos haciéndonos trampa jugando al solitario. O sea, todo es maravilloso. Gerardo, de hecho, la nota de prensa que me llega a mí habitualmente de la Federación era absolutamente triunfalista, ¿eh? Claro, es que ese es el problema. Y entonces yo entiendo, y además Chema da en el clavo, que de puertas para afuera tú digas que, claro, pues efectivamente hay, pues eso, una clasificación que es tremenda, que dice que somos los 10º del mundo y ya está, y fantástico, de puertas para adentro. Pero hay patrocinadores, hay subvenciones, pero luego, ¿cómo explicas tú ante la opinión pública que te has gastado 4,5 millones de euros en una sede y le pagas a los atletas sub-20 y sub-23 unos premios anuales de 1.500 euros? Bajo tu punto de vista, de oro, claro. ¿Está justificada la compra y la inversión de la sede o no era necesaria? Bueno, yo creo que la sede de la Avenida de Valladolid con 1.000 metros cuadrados era más que suficiente, pero pues han ido no es un palacio, pero es un antiguo edificio de Mediaset en la Ciudad de la Imagen y sobra sitio por todos los lados, pero al margen de eso son 4,5 millones de euros. ¿Tú cómo explicas a la opinión pública que te gastas 4,5 millones de euros en una sede y luego inviertes el 1% del presupuesto total de la Federación, que son como 21 millones de euros? El 1% serían 210.000 euros en la categoría sub-20 y sub-23. ¿Tú cómo explicas eso a la opinión pública? Pero es que esto de la sede, vamos, ¿no? Yo creo que incluso pues, en otros deportes pasa, se compran o se alquilan grandes edificios para... Vamos a ver, lo normal es que una federación deportiva tuviera su sede bajo las gradas de un estadio, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí deberían estar las sedes. Bueno, los clubes de fútbol están en el estadio. Sí, claro. Pero, claro, entonces pues lo lógico sería que la Federación de Atletismo, por ejemplo, tuviera la sede bajo las gradas del estadio de Vallehermoso, por decir algo. Por ejemplo, ¿no? sí. Por ejemplo, ¿no? O, bueno, el baloncesto, pues el Palacio de los Deportes, no sé. Bueno. Es decir, pero sobre todo, me parece que no hay proporción en que se gaste ese dinero que está diciendo Gerardo y que luego los atletas, que al final son los protagonistas del deporte, son los deportistas, pues tengan esas ayudas tan ridículas. Entonces, claro,
¿cómo le vas a pedir a esos chicos que han tenido este éxito este verano que comenta Gerardo, que se dediquen de verdad a poder llegar, pues eso, es a imposible. nivel senior, a ser pues medallistas o finalistas? Es imposible, Chema, es imposible porque, por ejemplo, un corredor de medio fondo, un corredor de 5.000, 10.000 metros, 3.000 metros, puede subsistir porque tiene cross, tiene carreras urbanas, tiene millas, tiene un montón de competiciones al año. Pero un lanzador o un saltador, no. O sea, un lanzador, ¿de qué vive esta gente? Pues porque están estudiando y están sustentados por sus familias. Ya. En cuanto acaban los estudios, ¿qué hacen? Pues lo dejan. Gerardo es que te voy a decir una cosa, es que incluso, ¿dónde entrenan en Madrid? Pues en las instalaciones de la residencia Blume, del INEF, del Consejo, del Consejo Superior de Deportes, con el módulo, con la pista libre, etcétera. Pues ahí debería estar la federación, en algún sitio por ahí, en algún edificio de esos. Debería estar la federación. Bueno, atletismo, ¿no? Sería lo lógico. Disculparme, pero hoy sabéis que tenemos un programa especial y no sé si queréis comentar algo, tenemos 3 o 4 minutos más, sobre el resto del campeonato, lo que Gerardo no comentaste la semana anterior. Hay algo dato, importante, Hay un dato demoledor. Venga. Y es que, aparte del dominio habitual de Estados Unidos, con sus tropecientas mil medallas, es que ha sacado 16 medallas de oro. 16 medallas de oro significa que ha sacado más medallas de oro que todos los países de Europa juntos. Bueno, lo que pasa, Gerardo, lo que pasa, Gerardo, es que al final Estados Unidos no deja de ser un continente claro, es difícil comparar a Estados Unidos con un país de Europa. Hay que compararlo con toda Europa. Solo podrías compararlo con Rusia, si me apuras, ¿no? Pero no, claro, cuando estaba Rusia no ocurría esto, porque además restaba medallas de Estados Unidos. O sea que el número, la gente dice 26 medallas, Estados Unidos, no. 26 medallas está muy bien. 16 de oro. O sea, es absolutamente, es una barbaridad. Y luego, ya revisamos el campeonato del fin de semana pasado. Yo creo que es un error hacerlo a finales de septiembre o mediados finales de septiembre. Creo que se ha notado que ha sido un campeonato interesante, atractivo, por las alternativas que ha habido para subir al podium. Pero creo que es un error. Es muy tarde y la gente ha llegado pasadísima de forma. Sí, esto lo había pasado la semana pasada, ¿no? Realmente yo coincido totalmente. Bueno, es verdad que ha habido algunas marcas interesantes, aparte del récord del mundo de Duplantis. Ha habido 400 de chicas. El 400 de chicas ha sido una barbaridad. O sea, ha sido una carrera increíble y luego también pues ha habido varios récords de los campeonatos también, ¿no? Que se han batido, pero efectivamente han fallado mucho los favoritos en muchas pruebas, es la realidad, ¿no? Y luego después de Juegos Olímpicos pues ha habido lesiones de algunos que no han llegado bien, como dicen, no sé, en fin, no es lo mismo, ¿no? Habrá que esperar al siguiente mundial, que será antes de los Juegos Olímpicos, en 2027, ¿no? Hay un dato, Chema, que es demoledor, ¿eh? Venga, el último dato. Es el campeonato que menos récord de los campeonatos se han batido, ¿eh? Bueno, pues está todo dicho. Sí, claro. Cuidado, ¿eh? No, pues muy bien, pues ya has dicho bastante. Y luego una parte muy positiva es que ha habido mucho público. Me ha parecido genial. Sí, maravilloso. Maravilloso. Incluso aunque Japón no es una potencia en el atletismo y de hecho pues yo creo que ha sacado dos medallas o una, pero ha sido increíble el estadio verlo siempre lleno en todas las sesiones. Cultura deportiva. Sí, desde luego. Cerca de 700.000 personas vaya datos, sí. En directo, ¿eh? Sí, contando todas las jornadas. Pues, y sin contar la gente que había en la calle viendo el maratón y las pruebas de marcha. Con ese dato no tanto, sino tantísimo positivo, vamos a dejar aquí el atletismo y vamos a terminar la tertulia. Le vamos a dedicar tan solo un cuarto de hora al bloque de fútbol, que normalmente es también un bloque amplio en el día del sábado, y le vamos a dedicar un tiempo a entenderlo, compañeros, los espectadores lo entenderán, porque tenemos
el primer derbi, el primer gran partido de la temporada y en un momento muy interesante por lo que está sucediendo en torno al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Sumamos a la tertulia a Pedro Calvo. Pedro, ¿qué tal, hombre? Buenos días a todos. Y aquí en el estudio, Xavi Vergara. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y un abrazo muy fuerte hay que enviarle al profe, que sigue malito, nos ha dicho que tampoco podía intervenir esta semana. Profe, cuídate, sí. Un abrazo. Sí, un abrazo, verdad, hombre, pobre, el profe está enfermo. A ver si se recupera pronto. Bueno, hoy el primer derbi de la temporada, 4:15 de la tarde, en el Estadio Metropolitano, entre un Real Madrid que Perdona, el partido es en el Bernabéu, ¿no? Se juega en el Bernabéu, ¿no? No, Metropolitano, sí. Metropolitano, perdón, sí, perdón. Un Atlético de Madrid, un Real Madrid primero que tiene 18 y justo la mitad el Atlético de Madrid tiene 9. Eso significa que si gana el Real Madrid le saca 12, pero si gana el Atlético de Madrid se queda a 6. Por tanto, ahí la trascendencia de este partido. Antes de que habléis un poco de lo que puede pasar, me gustaría saber un poco vuestro punto de vista de cómo habéis visto a los dos equipos en la última jornada de Liga. Y vamos a comenzar, si os parece, por Pedro, por razones obvias, ¿no? Pedro, ¿cómo viste al Madrid y al Atlético de Madrid? Un Atlético de Madrid que le costó, pero que al final remontó al Rayo Vallecano. Bueno, al Madrid en su línea, cada día mejorando, utilizando diversos registros y sistemas, porque venía de jugar con 4 atrás y luego en Levante jugó con carrileros, con 3 centrales, y bueno, en su línea le veo la verdad que cada día mejor. Es verdad que sigue teniendo cosas que puede mejorar, pero bueno, que le quiten lo bailado, 6 partidos de Liga ganados, 1 de Champions ganados, o sea, que en buena línea. Y el Atlético de Madrid, pues bueno, pues qué decir, lo de siempre. Yo creo que el Atlético de Madrid, el día que el entrenador se centre, como hizo, y haga caso a los que tiene alrededor, como hizo el otro día, en la parte final del partido, pues bueno, pues le irá bien. Sorprendentemente no cambió a Julián y fue Julián el que marcó los 3. Pero yo creo que eso además es una anécdota, te lo digo de verdad. No es cuestión de cambiar o no a Julián. La cuestión es lo que haces con el equipo. O sea, el equipo está jugando un partido aceptable contra el Rayo Vallecano, no voy a decir que malo, porque no era malo, aceptable, jugando al ataque, un poco en la línea de lo que demandamos siempre aquí, y de repente quita el lateral izquierdo, desequilibra el equipo, te hacen el segundo gol por ese desequilibrio, porque metes 5 delanteros, pero sin orden ni concierto, y tienes que volver a reestructurar el equipo cuando te meten en el 1-2, meter un lateral, quitar un delantero, estructurar otra vez el equipo, y el equipo vuelve a jugar ofensivamente bien y consigue... Perfecto. Bueno, pues Chema, Gerardo y posteriormente Xavi, ¿cómo habéis visto vosotros a los dos equipos? Bueno, yo no he visto mucho, así que paso la palabra. Yo vi los 2 partidos, coincido con Pedro en cuanto al análisis que hace el Real Madrid. Es cierto que se ve la mano de Xavi y cada día lo tienen más claro y bueno, pues es cierto que va a mejor. El Atlético de Madrid, pues efectivamente, también coincido con Pedro. O sea, yo creo que cuando hizo la reestructuración y cuando se vio en la obligación de ir a ganar el partido porque estaba jugando en casa, pues evidentemente, pues entonces ahí se vio el verdadero potencial del Atlético de Madrid. Ahora, es que es muy timorato, es que... juega con la ley, no decir del mínimo esfuerzo, porque evidentemente los futbolistas se esfuerzan, pero claro, los planteamientos que hace, pues yo sinceramente, bueno, le hemos hablado muchas veces, no entiendo al Cholo. Pues es que estoy con Gerardo, al final en clave atlético, si el Cholo se centra a los jugadores, eso está clarísimo, y el Atlético sabe, y cuando saben a lo que tienen que jugar, pues demuestra la calidad que tiene. Pasa que el Madrid, de cara a este partido, tiene un jugador completamente diferencial, que está siendo Kylian Mbappé, que ya lo fue cuando peor se puso el partido contra el Levante, marca el 1-2,
conjunto valenciano y se inventa de repente una jugada y te saca un penalti. Es un jugador diferente que eleva el nivel del Madrid, junto con Xabi Alonso, que también lo ha elevado, no te diría 1, sino 2 escalones con respecto al año pasado con Ancelotti. Sí. Bueno, pues dicho esto, vamos a hablar ahora de lo que puede pasar en el Estadio Metropolitano hoy a partir 4:15 de la tarde. Primeramente, como Chema no ha opinado anteriormente, voy a introducir un aspecto positivo, y es lo que supone de presión para uno y otro equipo, para el Atlético de Madrid, que si pierde se queda a 12 puntos del Real Madrid. El Real Madrid tiene por una parte el aliciente de que si gana le saca 12, pero la tranquilidad por otra de que si pierde pues sigue estando a 6. ¿Estas circunstancias pueden influir, Chema, bajo tu punto de vista, en uno y otro equipo? Bueno, puede ser. De todas formas, yo creo que el Atleti, tal y como está, los tumbos que está dando, lo que más le preocupa no son los 6 o los 9 puntos. Entiendo que lo que más le preocupa es volver a coger confianza, volver a sentirse bien consigo mismo como equipo, pues eso, con la confianza de que pueden ganar a cualquiera, y en ese sentido pues ganar al Real Madrid sería muy importante, sin duda, ¿no? Más que por restarle 3 puntos, que también, pero sobre todo por esto que te estoy diciendo yo. Lo que yo dudo es que el Atlético de Madrid tenga como objetivo ganar la Liga, y eso es lo lamentable, ¿no? Porque entonces sí que le preocuparía lo de los puntos, ¿no? Estamos a 9, ¿no? Ahora parece que no, ahora tiene que ir partido a partido de a ver si gana el Rayo Vallecano, porque no tiene esa confianza que debería tener un equipo que va por la Liga, sinceramente. Entonces ahora mismo tiene que centrarse en ir consiguiendo puntos para coger confianza, y más adelante veremos si está lejos o cerca del líder. Entonces, en ese sentido, ese partido, pues creo que es importante para el Atleti por esto que estoy diciendo. Y el Madrid, pues efectivamente, está en un momento muy bueno y sinceramente, lo siento por mi hijo, pero yo creo que el Madrid va a ganar este partido, la verdad. Pedro. Bueno, sin quitarle un ápice a todo lo que ha dicho Chema, que también estoy de acuerdo con lo último que ha dicho, que también creo que va a ganar el Real Madrid. Creo que hoy en día ahora mismo es diferencial, no tanto en jugadores, aunque me digáis que estoy un poco loco. Os digo que a nivel de plantillas están bastante equilibradas en los dos, pero sí que voy más a nivel de banquillo. Y yo creo que Xavi tiene mucho más estructurado, es más intervencionista en los partidos. Simeone lo hace un poco todo a la locura, a la arenga, y además digo más, o sea, es que aunque ganara 9 puntos, a mí me parece una diferencia altísima con un Real Madrid que para que se deje 9 puntos en un campeonato tendría que hacer las cosas muy mal, viendo cómo está. No digo ya 12 para mí sería ya perder toda la liga. Y hasta 6 también digo que sería más complicado, pero bueno. Bueno, ojo Pedro, que tal y como está la situación para el Real Madrid en esta ocasión, el empate sería extraordinario también. No, el Madrid tiene 2 opciones, que una es el empate, que tampoco le vendría mal. No. Pero es que creo que ahora mismo, hoy por hoy, a nivel de estructura de equipo, es que estoy con Chema, está muy por encima. Yo creo que va a ganar. Y por supuesto que yo creo que, yo no sé quién va a ganar, pero sí que creo que el Real Madrid no va a salir a empatar, sino que va a salir, ¿verdad, Gerardo, a ganar, ¿no? No, yo creo que va a ganar. Yo creo que va a ganar, y vamos, además, lo siento mucho, todo lo que pasara al revés sería algo que solamente puede pasar en el fútbol. Pero además, no imposible, ¿eh? Ojo, No. Y además, termino y matizo, es que además sería, como se hace ahora en política, sería maquillar todo lo que se está haciendo mal. Ya. Entonces sería ponerle un velito ahí, en el cual tiraríamos de que le hemos ganado al Madrid, pero seguiría todo el tema por debajo. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Chema y con Pedro. Creo que ahora mismo el Madrid es favorito, pero al final no deja de ser un derbi en casa del rival. El Atleti aprieta, la afición aprieta más todavía. Yo creo que efectivamente el Madrid es favorito, pero ahora mismo dar un resultado, si tuviera que jugarme el dinero, evidentemente me lo jugaba a que ganaba el Madrid, pero es un derbi. Es complicado, aunque reconozco que ahora el Madrid tiene más pinta de equipo que el Atlético de Madrid. Completamente de acuerdo contigo, Gerardo. Además que el Atlético va a tener los 10 primeros minutos, yo creo, por el factor campo, que es lo que le pueden hacer fuerte. Pero sí que es cierto que, como decía Pedro, esta victoria, yo creo que más que el Atlético para sacar resultado, para
para incluso acercarse al título de Liga es más una victoria moral que necesita. El ganar al Madrid puede levantar la moral del equipo y así hacer que juegue quizá mejor de cara a las siguientes jornadas de Liga, pero sería, en mi opinión, esconder un poco el polvo debajo de la alfombra y dejarlo pasar. Bueno, pues yo no me atrevo a dar un resultado y sí que digo que, ojo, que en un partido de esta índole, cuando hay un favorito muy favorito y otro que no lo es, y son un Atlético de Madrid y un Real Madrid, todo es posible. Y esa es parte de la emoción que tiene precisamente un partido como este. Bueno, dicho eso, el gran rival de los dos, sobre todo el Real Madrid, es el Barcelona, que tiene 13 puntos, pero tiene un partido menos que el Real Madrid. ¿Cómo visteis el otro día en Oviedo al Barça, al que se le ha lesionado el portero y que sigue sin Lamine Yamal? Pedro, venga. Bueno, yo lo vi, no le veo mal al Barça, le veo en la línea del año pasado, sí que es verdad que con matices, pero al final él arriesga mucho, juega con la línea adelantada, eso le da muchas ventajas a los rivales muchas veces, pero es que luego, lo decía Gerardo el otro día, es que le veo con la misma línea de querer llegar arriba, llega arriba con mucha facilidad, al final parece que no encuentra los huecos, pero siempre termina encontrando los huecos, y eso que tiene jugadores, pues ahora creo que hablaban el viernes, creo que Rafinha también estaba tocado, ahora el portero. Bueno, pero siempre tiene ahí jugadores que suplen y ahí está aguantando. Y cumplen, está aguantando el envite. No está jugando al nivel del año pasado, es verdad, pero Gerardo el otro día lo decía, tiene los automatismos tan cogidos que están aquí sacando los partidos. Gerardo, ibas tú a hablar y te cortó Pedro. Fijaros en lo que está diciendo Pedro, el que siempre tiene jugadores, sale Lewandowski y mete 2 goles. Sale desde el banquillo. Es cierto, y ese sistema de juego que tiene pues le crea problemas. De hecho, ahí está el gol que regala el portero, ¿no? Claro, y dijo Flick, dice, no importa porque le hemos pedido que juegue así. Bueno. No, por eso, que lo asumen. Entonces, ahora el Barça es un equipazo. Es un equipazo, y de hecho no os olvidéis de una cosa, ojo, si el Madrid pierde en el Metropolitano y el Barça gana, se queda un punto arriba, sí. No se pone líder. Claro, un punto arriba. Claro. Entonces, bueno. Chema, ibas a comentar algo. No, que has dicho que el Barcelona tenía un partido menos. Sí. No, que va, tiene 6. Tiene 6 igual que nosotros. A mí me extraña. Empató un partido y por eso tiene 2 puntos. Me extrañaba también. Yo tengo aquí tengo aquí el Real Madrid 18 y 6 partidos jugados. Una clasificación de un periódico y no digo cuál, pero tengo, ¿verdad? Yo creo que se habéis liado con la jornada intersemanal. El periódico de hoy, ¿no? En un periódico de hoy, no digo cuál, viene un periódico nacional. Vale. Bueno. Todo en la vida se equivoca cualquiera. Yo lo que quería preguntar, ¿qué ha pasado esta semana? Ha habido equipos que no han jugado porque estaban en la competición europea, ¿es así? Sí, pero han adelantado los partidos. Esa jornada se adelantó y se jugó ya. El Celta Betis y el Betis, el Celta y el Betis. Ya. Sí. Pero entiendo, Bueno, oye, una última cosa, aunque sé que no os gusta mucho, un apunte rápido. Chema, ¿ha seguido el Balón de Oro o no? No, además, mira, aprovecho para decir que estoy cada vez más en contra de estos premios individuales en un deporte colectivo como es el fútbol. Estoy hartito, de verdad. Que si el Balón de Oro, que si la Bota de Oro, que si el no sé qué, no sé cuánto. Que el padre de Lamine Yamal, que dicen que le ha arruinado la vida a su hijo, ¿no? No sé. Madre mía. Pobrecito. Pues yo quiero que me arruinen la vida así, Debería fomentarse más el tema colectivo, de equipo, etcétera, y dejarnos de historias de Balón de Oro, de Bota de Oro, el Laudus no sé qué, en fin, de verdad, estoy muy en contra de eso. Estoy tan en contra como estoy del VAR y de los 3 centrales. Igual, otro engañado. Pedro, ¿quieres añadir algo de este tema o no? Es que estoy como Chema, es que me parece que en un deporte colectivo en el que juega tanta gente, el dar premio a uno solo, es que ese uno solo no hubiera hecho. Lo digo igual cuando lo han ganado Cristiano y Messi, a veces que Cristiano y Messi lo han ganado
porque los demás no corrían o no presionaban. Entonces, al final, que se lo des a un tenista, que es un deporte individual, a un atleta o tal, lo entendería, pero a un deporte colectivo yo creo que en caso de darle un Balón de Oro sería al equipo entero, no a un jugador. Claro. Muy bien, pues... Oye, y perdona, director, y otro comentario. Rápido, por fin. Hablabas antes de María Pérez, ¿no? Sí. Que es una gran estrella del atletismo, que es de Sin Granada. duda. Sí. Y sin embargo, el Granada de fútbol va al último. Bueno, horrible. No me lo comentes. Chema, que te recuerde el director, que tuve una conversación con él el año pasado cuando ficharon a Pacheta. Sí, ¿vale? Y me hablaba fenomenal de Pacheta y le dije, Pacheta te vale para este año. Vale, no te vale para bueno, no nombres el demonio, el diablo. Bueno. Venga, hasta la semana. Un beso para Rosa, besazo para Rosa, aunque sea el sábado. Sí, un abrazo para todos, adiós. Oye, antes de terminar el fútbol, una cuestión, una duda que tengo, Xavi, que el otro día hubo un homenaje de jugadores de Osasuna, Rubén García, un tema personal. De momento el club no ha sacado nada, sí que es cierto que los jugadores le homenajearon, las informaciones bonito detalle, que ¿no? tengo, sí, es un detalle precioso. Rubén García debería tener algún problema familiar. Debería ser algún problema familiar y el club le otorgó permiso para irse el mismo día del partido. Relacionado con lo que hablábamos de Yagoba Arrasate la semana pasada, de la mentalidad. Eso en otros equipos posiblemente no hubiera sucedido. No hubiera sucedido, hubiese tenido que jugar. Pero bueno. Gracias, Xavi. Bueno, seguimos adelante, dejamos a un lado el fútbol y vamos a hablar ahora de turismo activo deportivo, porque nos vamos a ir hasta una... bellísima localidad asturiana, Sobrescobio, con una gran tradición deportiva, sobre todo en carreras largas, carreras de montaña, y tenemos comunicación telefónica con Tensi Carmona, que es la concejala de deporte de Sobrescobio, quinta y última etapa del proyecto de turismo activo Bien de Altura. Tensi Carmona, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues un lugar extraordinario para ver muchísimas cosas y para practicar casi cualquier actividad deportiva, sobre todo de montaña, ¿no? ¿Qué te voy a decir yo? Un lugar extraordinario para todo, incluido para vivir. Hombre, imagino que sí, es estupendo para hacer deporte y ver actividades para vivir también. Este fin de semana se va a celebrar ahí la quinta jornada del proyecto Bien de Altura. Sí, empezamos el sábado con las actividades y las experiencias que tenemos programadas durante el fin de semana y bueno, continuamos también el domingo, o sea, son los 2 días, sábado y domingo, y lo hacemos coincidir además con 2 actividades tradicionales en Sobrescobio, como son la Feria de Ganao, que ya va por su 73 edición, y la Feria de Artesanía, que bueno, pues ya llevamos 28 años, si no recuerdo mal, haciéndose ya la 28 edición de la Feria de Artesanía. Además, creo que hay una visita a la central hidroeléctrica de Tanes, que es un espectáculo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, la central hidroeléctrica de Tanes, que se encuentra enclavada aquí en Río Seco. Nosotros formamos parte, Sobrescobio forma parte del Parque Natural de Redes, somos dos municipios asturianos, municipios de montaña, del Alto Nalón, Caso y Sobrescobio, y los dos forman, digamos, el Parque Natural y la Reserva de la Biosfera de Redes. Tenemos un sistema de embalses muy, muy curiosos porque están conectados entre ellos y tienen una central hidroeléctrica entre ellos, y entonces lo que hacen es, pues a través de una tubería, hay un sistema de bombeo del agua. Ese mismo agua se utiliza en un momento para producir energía eléctrica y en otro momento pues se utiliza, se cambia, digamos, el giro de las turbinas, y lo que se hace es que se recupera el agua del embalse inferior al embalse superior y bueno, pues es un aprovechamiento del agua que tenemos en esta zona. Somos una zona además que estamos abasteciendo de agua potable, además de esta producción de energía eléctrica, pues abastecemos de agua potable aproximadamente en torno al 80% de la población asturiana. Y esta central hidroeléctrica que tenemos aquí en Río Seco, pues es una central que está excavada en la roca, y en su momento, pues cuando se construyó esta central, fue toda una obra artística diseñada o en este caso todo el contenido artístico, digamos, fue de Vaquero Turcios,
Y la verdad es que es todo un espectáculo. Merece muchísimo la pena la visita a la central. Bueno, y el próximo mes de octubre, que está ahí a la vuelta de la esquina, la gran prueba internacional, el Ultra Rail de Sobrescobio. Sí, el último fin de semana de octubre es la Sobrescobio Redes Trail, que está formada por dos pruebas. Es una prueba corta de unos 16 kilómetros aproximadamente, y una prueba larga de 32. Estas pruebas es el segundo año que están dentro de un circuito internacional de las Sky, y la verdad es que pues hemos dado ese salto a lo internacional, digamos, y creo que es fruto además del trabajo que se ha realizado. Este año es la 10ª edición, aunque no tendría que ser la 12ª, pero ya sabéis todos que hubo ahí un parón de un par de años en muchas actividades deportivas, como en muchas otras cosas de la vida por temas de la pandemia. Sí. Y pues este año celebraremos la 10ª edición de estas dos pruebas. La verdad es que es una oportunidad única y excepcional para conocer el Parque Natural de Redes, para conocer Sobrescobio, para disfrutar de nuestros paisajes, de nuestros montes, y además es una prueba que está organizada con mucho cariño, que está organizada muy bien, y eso se nota en la calidad de los corredores y de las corredoras que participan a nivel internacional, pero también, por qué no decirlo, no deja no ha perdido pues ese carácter también popular por la gran mayoría del público que participa en ella. Este año, además, como novedad, la prueba corta va a ser la final de la sub-23 de las Sky. O sea, pues una carrera súper interesante y una visita que no hay que dejar de hacer a Sobrescobio, donde este fin de semana se celebra la 5ª jornada del proyecto Bien de Altura para promocionar el turismo activo de montaña en nuestro país. Tensi Carmona, concejala de Deporte de Sobrescobio, muchísimas gracias y que disfruten mucho este fin de semana de la jornada y el mes que viene de la carrera. Un abrazo, gracias. Pues un saludo muy grande y aquí os esperamos este fin de semana, el último fin de semana de octubre, cuando se celebren o se disputen las dos pruebas de la carrera allí de la Sobrescobio Redes Trail, y os esperamos todos los días del año. Estaremos. Así que seréis todos bienvenidos. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dejar la montaña y nos vamos a ir hasta el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, donde creo que se encuentra ya su vicedecano, Pablo Herrera. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hola Fernando, buenos días. Qué bonito el turismo de montaña en nuestro país, cuántos sitios hay para aprovecharlos y sobre todo para ganar salud para la mente y para el cuerpo, ¿no? Efectivamente, poder hacer ejercicio en la montaña es de lo más saludable que hay. Bueno, sin embargo, hoy con Pablo pues vamos a hablar de otros temas diferentes, de bulos, de falsas creencias y bueno, llevan mucho peso en la mochila. Llevar mucho peso, por ejemplo, uno de los bulos, de las cosas que se suelen decir en la mochila del colegio, ¿es cierto que puede provocar que chicos y chicas tengan problemas de espalda? Pues a ver, por desgracia, es un bulo muy extendido. Al final, sabes que los niños que ahora con toda la vuelta al cole, con todo esto, siempre la pregunta es eso, el peso de la mochila. Hay unas teorías por ahí que dicen que no pueden llevar más del 10% de su peso en la mochila. Bueno, la realidad es que no suelen, primero que no suelen hacer trayectos muy largos, es decir, que no tienen una gran carga y no tienen que soportarla durante mucho tiempo. Y luego que depende tanto de la constitución del niño, que para un mismo niño un 10% de su peso no es ningún problema, y para otro niño el 10% de su peso es incapaz de cargarlo, ¿no? Lo más importante, más que el peso de la mochila, es la capacidad que tenga el niño de llevarla. Pablo, otro debate que suele plantearse es el siguiente: ¿mochilas con ruedas o sin ruedas? Ahí te respondo a la gallega, depende mucho del trayecto que tenga el niño. Pues explícalo. Se pusieron de moda mucho las mochilas de ruedas porque efectivamente la carga que tienen que llevar pues se va al suelo y tienen que cargar menos peso. Eso fue hace mucho tiempo, pues eso, con todo el miedo que se metió a las familias con que el peso de las mochilas era muy grande y era peligroso, pues empezaron a poner de moda. Lo que no se tuvo en cuenta es el recorrido que hace cada niño. Hay muchos niños que en el cole tienen que subir 2 o 3 pisos de escaleras y las mochilas de ruedas para subir escaleras son incomodísimas.
al final acaban provocando más problemas porque el niño tiene que acabar forzando y tirando del hombro en una posición más incómoda y ahí sí que es más peligroso. Entonces, si el niño en su trayecto va a tener que subir muchas escaleras, pues es mejor que lleve una mochila de cinchas, de asas, vamos. Perfecto. Y al revés, si el terreno es plano y es cómodo, pues se puede llevar una mochila de carro. Tercera pregunta, ¿hay una postura perfecta para sentarse en el pupitre? Te lanzo a ti la pregunta. ¿Encuentras alguna postura perfecta para sentarte cuando estás en el programa de radio? Depende de lo cansado que esté. Eso es, pues al final y te vas cambiando de postura. Sí. Nosotros no nos gusta hablar de posturas malas, buenas, correctas, incorrectas, sino bueno, se puede hablar de posturas más eficientes. Hay posturas en las que aguantamos más tiempo, nuestra musculatura puede aguantar más tiempo, pero al final, por muy eficiente que sea, si la mantengo en el tiempo mucho, me va a molestar la espalda. Entonces, lo importante es cambiar de postura. Nosotros tenemos un dicho que nos gusta mucho, que es la mejor postura es la que menos dura. Pues está muy claro. Otro tema, los fisioterapeutas defendéis que no hay que fragilizar a los niños. ¿Qué significa esto, Pablo? Pues mira, todos estos mensajes que estábamos hablando ahora, si nosotros metemos miedo a los niños, metemos miedo a los padres, que muchas veces los padres son los que están agobiados con ese peso de las mochilas. Pero al final lo que estamos haciendo es que el niño se sienta débil y sienta miedo cuando tenga que cargar un peso, cuando sienta que no va a poder hacer las cosas. Si fragilizamos a los niños, generamos miedo y el miedo genera dolor. Entonces, tenemos que incentivarles a que hagan más ejercicio, que hagan más deporte, evitar el sedentarismo, que se levanten del sofá de una vez y a partir de ahí que se pongan a hacer ejercicio. Y con eso no van a tener ningún problema si tienen que llevar 2 mochilas o 3 mochilas al cole. Efectivamente. Bueno, y para terminar, cada año el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid realizáis una campaña en diversos colegios. ¿En qué consiste? Pues mira, es una campaña que se lleva realizando, ya llevamos 13 ediciones, 13 años realizándola, y la verdad es una campaña muy bonita. Es una campaña que hacemos en tercero de infantil, tercero de primaria y sexto de primaria. En cada etapa tenemos un contenido adaptado. A los niños pues llevamos una marioneta que es nuestro marciano Zanzglub y les cuenta una historia de su amiga que se convierte en una estatua y les enseñamos pues actividades saludables, juego saludable. Con los de tercero de primaria ya tenemos un cómic con una historia de que Zanzglub viene a la Tierra y investiga cómo los humanos nos movemos. Y en sexto tenemos una campaña que son los fisiomisterios. Les convertimos en detectives y nos ayudan a resolver misterios de fisioterapia. Y es una campaña que es gratuita para los colegios. Lo que sí, recordar que es una campaña que tenemos las plazas limitadas, entonces los colegios que quieran pedirla, pues que se den prisa porque ya estamos adjudicando plazas. Y la pueden pedir en prevencionescolares.es y ahí que nos pidan la campaña y vamos a su cole de forma gratuita. Pues me parece interesantísimo, tanto que me voy a apuntar a la próxima sesión que hagáis aquí en Madrid. Pablo, cuenta conmigo. Pues contamos contigo. Este día 25 tenemos una formación para los formadores de la campaña. Qué bien. Pues. Así que si te quieres venir a formarte para poder ir a los coles, pues te vienes y te recibiremos. Miro agenda y me paso por allí. Venga, un abrazo y buen fin de semana, Pablo Herrera. Gracias. Igualmente. Adiós. Un abrazo, Fernando. Bueno, nos vamos a ir desde Madrid ahora a Galicia. Allí tenemos a un buen amigo, Eduardo Blanco, presidente de Ajasede. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Pues nada, cansado un poco porque ayer tuvimos el 14º Foro del Deporte para Todos con un tema monográfico, cómo mejorar la gestión de las subvenciones. Pues qué interesante. ¿Y qué se habló? ¿A qué conclusión llegasteis? Pues bueno, es más, llegamos a una serie de conclusiones que nos sirven de propuestas para modificar las convocatorias, es decir, hacerlo todo más simplificado, con menos burocracia y dentro de la ley. Yo soy partidario de que la ley de subvenciones actualmente se puede decir, en bruto, sí, que parte de un principio. Todo el mundo es un ladrón hasta que no se demuestre lo contrario. Claro, con este tipo de principio que subyace, obviamente se está destruyendo el tejido asociativo, porque no vas a ir a tirar del carro como persona directiva de una asociación, de un club deportivo, tirando del carro contracorriente y con una legislación que realmente te hace caminar por un conducto burocratizado y de que te miran de una manera determinada. Es decir, que sin cambiar la ley hay fórmulas de simplificarlo. Pues vayamos a ello
bueno, ya te mandaré las conclusiones. Sí, mándalas para que las publiquemos, porque está esa jornada dentro de las jornadas que celebra la Federación Española de Municipios con AESDAP. Se están celebrando continuamente en varios puntos de España y parece bastante interesante. Y vamos a ver, tú que llevas tantos años en esto, a ver si de una vez y para siempre se simplifica un poco la normativa y que no cada ayuntamiento, diputación o comunidad autónoma tenga una normativa totalmente diferente para contratar, ¿no? Claro, ahí se necesita estabilidad. Pero bueno, este foro de ayer, el foro de ayer, sí, lo organiza Agasede, es un foro nuestro, es la 14ª edición. El que tú ahora te refieres es también un foro que se acaba de celebrar hace una semana, en Coruña también, que es el segundo foro permanente de colaboración público-privada. Los he confundido, pero los dos son muy interesantes. Los dos son interesantes porque además en la colaboración público-privada lo que hay que hacer también es un esfuerzo de cómo la contratación pública y la propia ley de contratos del sector público debe de aplicarse al deporte. Porque claro, este tipo de leyes contenedor que se aplican a realidades absolutamente distintas, pues necesitan una interpretación y una aplicación, pero que no requiera un esfuerzo sobrevenido, ¿no? Claro. Eduardo, que al final estás en todos los araos. Es que siempre, mira, acabo de cumplir también, hace una semana, 70 años. Felicidades. Entonces, ¿qué ocurre? Que si desde pequeño vengo pisando todos los charcos, ahora de mayor es muy difícil cambiarme. Pues no cambies, porque el deporte y los gestores de deporte te necesitan, Eduardo Blanco. Que hoy no tenemos mucho tiempo, pero como estamos continuamente con saludarlos es más que suficiente para mí, pero bueno. Bueno, seguro que habrá muy pronto cualquier tema para llamarte y conversarlo aquí en nuestro programa Límite de Radio Marca. Eduardo Blanco, muchísimas gracias. Venga, y sigue al pie del cañón. Un abrazo, gracias. Venga, un abrazo desde esta esquina. Chao, chao. Bueno, la próxima jornada del foro de AESDAP y la Federación Española de Municipios y Provincias, este lunes 29 de septiembre en Pozuelo de Calatrava, provincia de Ciudad Real. Y nos vamos hasta España se mueve con Fernando Soria Hernández. Buenos días. Hola, buenos días. Pues ya preparados para viajar la semana que viene a Skopje, capital de Macedonia del Norte, para dar los últimos pasos del proyecto europeo ADI for Sport, liderado por el Ministerio de Educación francés, y que tiene como objetivo la creación de una metodología de trabajo con centros educativos para promover el deporte en los niños con discapacidad. En Skopje tendremos la última reunión del proyecto y luego también tendremos una conferencia final en la que presentaremos los resultados, y luego también tendremos unas mesas redondas donde participaremos diversos expertos de los partners, de las entidades que participamos en el proyecto, y luego también a nivel europeo en los ámbitos de la comunicación, del deporte, de la inclusión y de la educación. Y luego culminaremos el acto con una visita a un centro deportivo donde tendremos o disfrutaremos de una actividad de deporte inclusivo. Así que nada, con muchísimas ganas, y ya os contaremos la semana que viene cómo ha ido. Muy bien, Fernando Soria Hernández, gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y hoy programa 387 en Madrid y se mueve a partir de las 10 menos cuarto de la mañana en Telemadrid. ¿Qué temas, Xavi Vergara? Con los reportajes sobre la clausura en el Estadio Metropolitano del programa de formación Alto Rendimiento Digital de la Asociación del Deporte Español. También tendremos la segunda edición del torneo de pickleball de Les Arribes de Duero y el Foro Internacional del Deporte para Personas con Discapacidad de Alcobendas. Destaca la entrevista saludable a Almudena Martorell, presidenta de la Fundación A la Par, y múltiples noticias destacadas del deporte madrileño en la sección Muévete con nosotros. Bueno, y ese foro, el reportaje lo lideró precisamente Xavi Vergara. Le podrán ver en la tele. ¿Qué tal el evento? ¿Bien? Pues maravilloso, un evento muy necesario también para que las personas con discapacidad y sobre todo el deporte para estas tenga mayor visibilidad. Muy bien, pues a ver el programa y a ver también a Xavi Vergara. Y terminamos con nuestra doctora hiperfavorita, Ana María Jara Marcos. Buenos días. Muy buenos días. Hoy hablamos sobre la astenia otoñal. La llegada del otoño, notamos los cambios climáticos, descienden las temperaturas, los días son más cortos y anochece antes, lo que altera procesos de readaptación de nuestro organismo, y dichos cambios generándonos fatiga y debilidad general, disminuyendo nuestro estado de ánimo, dificultando nuestra concentración, la somnolencia y hasta ahí una bajada de defensas. Las variaciones se deben a que las hormonas y los neurotransmisores tienen que ajustarse a este descenso de temperaturas, sobre todo la serotonina y la melatonina.
La serotonina es la hormona llamada de la felicidad, ya que sus niveles se relacionan con el bienestar y el buen ánimo. Está relacionado con la luz. A menor luz hay una alteración en el sueño y en el hambre, así como un aumento de la tristeza. La melatonina regula el sueño y por lo tanto también nuestro descanso. Estas alteraciones es lo que se conoce como astenia otoñal y aunque son transitorios, tienen influencia directa en la motivación y la productividad de las personas. La alimentación puede ayudarnos, por lo que debemos consumir vitaminas, fibra y proteínas. La vitamina C, la B12, la taurina, el ginseng, el triptófano, la guaraná nos ayudarán, así como descansar, evitar el estrés, marcarse objetivos, hidratarse y fundamentalmente realizar algo de ejercicio. Y esto es todo por hoy. Muy buenos días. Gracias a la doctora, gracias también a Javi Fernández y hasta la semana que viene, porque mañana domingo no hay tertulia.